Secretos de Estado, Reagan y Bush. En enero de 1981, Ronald Reagan entró en la Casa Blanca declarando: América ha regresado. La elección del antiguo actor fue un triunfo para Hollywood. Un vaquero a la cabeza de la mayor potencia del mundo. Durante su campaña, Reagan había afirmado que la guerra de Vietnam se dejó perder y que el Watergate había sido una invención de los medios. En Europa la gente se preguntaba si Reagan poseía el mínimo coeficiente intelectual para ocupar un puesto así. El nuevo presidente, cuyo conocimiento de asuntos internacionales era limitado, creía firmemente en el llamado gabinete de la cocina o camarilla, un pequeño grupo de consejeros oficiosos que se reunía en las cocinas de la Casa Blanca. James Baker fue uno de sus miembros hasta convertirse en jefe de gabinete y ocupar un puesto en el Ejecutivo. Alexander Haig, que había sobrevivido a 6 administraciones, fue nombrado secretario de Estado. El antiguo comandante de Marines Robert McFarlane entró en el Consejo de Seguridad Nacional en calidad de jefe de asuntos militares, especializándose en las llamadas operaciones delicadas. Richard Perle, un experto en guerra nuclear, fue designado como secretario asistente para política exterior. Fue una elección personal de Caspar Weinberger, el nuevo secretario de Defensa, que se lo llevó con él al Pentágono. La gente solía preguntarme cómo es en realidad, y yo respondía: es exactamente como lo veis. El presidente Reagan no tenía dos caras. Era un hombre sencillo, en el sentido de que tenía ciertas creencias, ciertos principios en los que creía muy firmemente. No era una persona minuciosa. Carter era un hombre detallista. Si Jimmy Carter miraba un cuadro de Chagall, solo se fijaba en los puntos. Si Reagan miraba el mismo cuadro, veía la imagen completa. Era totalmente cándido. Ronald Reagan era lo que veías, y resulta inimaginable pensar que fuese lo que una vez una persona dijo de él: un amigable necio. Ronald Reagan no era una enciclopedia de conocimientos de política exterior, y él habría sido el primero en reconocerlo. No era un estratega. Se fiaba de los demás para que le aconsejaran cómo lograr los objetivos que se había marcado. Tenía gente a su alrededor que sí poseía los conocimientos necesarios. Hay muchos mitos creados alrededor del presidente Reagan y lamentablemente algunos de ellos están basados en su enfermedad posterior. Mientras fue presidente no hubo ningún signo de ella. Ronald Reagan no creía en el gobierno colegiado. La única vez que el gabinete se reunió fue para hacerse una foto y que la gente supiera que había un gabinete ministerial. La Casa Blanca siempre ha sido un nido de rivalidades. Son agresivos y avasalladores. Algunas personas son inteligentes, pero otras no. Algunos saben cuáles son sus responsabilidades y otros no. Algunos tienen una personalidad agresiva, otros no. Ser miembro del círculo íntimo de la Casa Blanca te da un poder inimaginable. Un poder que algunos protegen con mucho celo. Creo que la Casa Blanca suscita unos niveles de ambición increíbles. Los hombres y mujeres que trabajan en la Casa Blanca suelen ser tremendamente ambiciosos. Sería muy sorprendente que todos los miembros del Ejecutivo se ayudasen los unos a los otros y que no albergasen sus propias ambiciones. Tuvimos problemas porque, en mi opinión, el personal ejercía demasiada autoridad y además los miembros del gobierno no estaban unidos por la autoridad presidencial en los asuntos del día a día. Eso significaba que un día Weinberger se inmiscuía en el Departamento de Estado y al día siguiente el general Haig se dedicaba a meterse en asuntos del Departamento de Defensa. Eso no es bueno. Había mucho antagonismo y normalmente Haig no reaccionaba de forma diplomática ni conciliadora. La verdad es que a pesar de las tensiones y tiranteces entre los dos departamentos, tuvimos una relación bastante buena. Por ejemplo, una vez a la semana desayunábamos juntos, los dos solos.
Nadie podía entrar en la sala. Solo Cap Weinberger, nuestros catadores y yo. Por si la comida estaba envenenada. Era demasiado agresivo. Esas no eran maneras de tratar con un presidente. Y al final tampoco es eficaz. Recuerdo reuniones en las que el presidente expresaba su parecer y tras un largo y muy serio debate tomaba una decisión. Entonces el secretario Haig decía: «Señor presidente, no puede hacer eso». La guía moral más importante para Ronald Reagan era Nancy. Más que nadie, ella le inculcó su sentido del bien y del mal, sus prioridades. Antes de hacer cualquier cosa se lo pensaba detenidamente y lo consultaba con Nancy. Ella ejercía una gran influencia sobre él. Sí, era muy influyente. Eran una pareja muy enamorada. Y ella tenía acceso ilimitado a sus asuntos. Sin duda, él respetaba sus opiniones. Sus prioridades eran su marido y sus intereses como ella los veía. No sé de ningún otro presidente de nuestra historia que contase con un arma mejor que la primera dama, Nancy Reagan. Enseguida, la esposa del presidente ejerció su influencia dentro del gabinete. James Baker le abrió puertas y archivos. Y Nancy, en el centro de la mayoría de las intrigas de Washington, llegó a cogobernar de hecho el país junto a su marido. Te diré una cosa de Nancy Reagan. Alguna vez la autoridad que ejercía me molestó. No porque fuera ella, sino porque estaba influenciada por Baker, que la influía mucho. Tenía más poder de lo normal. Como yo tenía mal genio y no me gustaba trabajar en equipo, la señora Reagan y Baker unieron sus fuerzas para librarse de mí. Ella estaba en una buena posición para enterarse de lo que pasaba. Tenía acceso a todo y contaba con su propia gente, su personal, gente que no se negaba a contarle nada. Nunca he visto una presidencia de los Estados Unidos en la que los asesores de la Casa Blanca, el llamado triunvirato, se sentaran en la mesa de la sala de reuniones del Ejecutivo para preparar la agenda. El 30 de marzo de 1981, el pueblo de los Estados Unidos temió estar reviviendo la pesadilla del asesinato de Kennedy, cuando un perturbado mental disparó un tiro al presidente. Nadie sabía si estaba herido de gravedad. El vicepresidente Bush estaba de vacaciones e ilocalizable. Haig, el secretario de Estado, compareció ante la prensa y dijo que él quedaba al mando. Una declaración interpretada como egocéntrica y arribista. Lo que más me preocupaba de Haig es que pensaba que era el presidente de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo, sí. Creo que sus intenciones eran muy buenas, que pensó que la situación era caótica y que la gente tenía la impresión de que no había nadie al mando y que todo estaba en suspenso. Su personal rellenó el hueco, el personal de la Casa Blanca. Era absolutamente necesario decirle al pueblo que el gobierno seguía funcionando. Yo no dije que estuviera al mando, sino que iba a ocuparme del gabinete ministerial. El señor Haig parece haber olvidado que si el presidente moría, obviamente quien mandaba era el vicepresidente. Si el presidente estaba incapacitado para tomar decisiones, el vicepresidente se ocuparía hasta que hubiera una declaración formal. Creo que fue la expresión de un ego muy fuerte, en el sentido de que creyó que solo él podía liderar a la nación en una crisis. En la guerra tienes al enemigo enfrente y solo mueres una vez. En la política, el enemigo está por todas partes y mueres todos los días. Si Haig había decidido una cosa, no te daba margen ni para discutir. Era rígido e inflexible.
Normalmente los presidentes son capaces de juzgar quién quieren conservar y quién quieren que se vaya. Aguantó un tiempo, pero al final la relación empeoró tanto que el cese de Haig se hizo inevitable. Era cuestión de tiempo. Reagan no cesaba directamente, sino que se buscaba a alguien que lo hiciera por él. Era un tipo muy decente. Fui a verle y le dije, no aguanto más. Más le vale buscarse a otro. Después pensé que lo mejor sería que me fuera. A posteriori, aquello fue bueno porque entró el señor Schultz. Yo no era un candidato. Había ayudado al presidente Reagan durante su campaña y tenía una vida maravillosa en California. Ya había ocupado 3 puestos distintos en el Ejecutivo. Ya había estado allí y no estaba deseando regresar a Washington. George, welcome to the team. I am with friends, and it's a family affair, and it gives me a certain sense of both humility, but also a sense of support. I thank you very much. There was a lot of tension. El periodo de Haig a la cabeza del Departamento de Estado fue muy tenso. Luego no hubo más tensiones y la gente se puso a trabajar junta de forma más colegiada. El contraste entre Haig y Schultz no pudo ser más radical. Durante mi periodo en el cargo, Weinberger y Schultz casi nunca estuvieron de acuerdo. Y mi trabajo era crear armonía entre ellos. En el Líbano, un terrorista suicida estrelló un camión de explosivos contra el cuartel general de las tropas de los Estados Unidos. La explosión mató a 230 personas. Después de otro atentado mortal contra soldados en Alemania, George Shultz exigió acciones militares contra los países que apoyaban el terrorismo, pero Weinberger se negó. Teníamos pruebas fehacientes de que la inteligencia libia apoyaba los atentados. Yo, como secretario de Estado, era un firme defensor del uso del ejército, pero algunos en el Pentágono pensaban de otra forma. El Departamento de Estado tenía la impresión de que si enviabas un batallón de tropas, el efecto sería automático, mágico. Encontraríamos un objetivo para las tropas y diríamos, las tropas ocuparán el aeropuerto. Yo les dije, ¿así? ¿Lo ocupamos sin más? Estaba de acuerdo con las medidas de represalia, pero no quería que fuese solo un espectáculo. El Departamento de Defensa se resistía a usar el ejército. Yo tenía una visión más agresiva de lo que había que hacer contra el terrorismo, así que tuvimos muchas diferencias. Nuestras tácticas quedaron paralizadas debido al desacuerdo entre el secretario Schultz y el secretario Weinberger, con quien yo no estaba de acuerdo. Informé a Reagan de la opinión de Weinberger y él quedó convencido de que teníamos que responder. Según Bob Woodward, el periodista del Watergate que había acabado con Nixon, Weinberger se negó a ejecutar las órdenes de Reagan por temor a represalias y a atentados terroristas antiamericanos. Eso no es cierto, no tiene nada de cierto. Nunca me negué a obedecer a Reagan. Le exponía mis puntos de vista y discutía con él y con quien fuera. Pero si el presidente decidía hacer algo, lo hacíamos. Era muy sencillo. Lo habían elegido a él, a mí no. La decisión final sobre el bombardeo de Libia fue de Ronald Reagan. Ninguna decisión de ese calibre la tomaba otra persona que no fuera él. Reagan ordenó la operación personalmente. My fellow Americans, at 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities. The attacks were concentrated and carefully targeted to minimize casualties among the Libyan people, with whom we have no quarrel. Toneladas de bombas cayeron sobre el cuartel general del coronel Gaddafi en Trípoli como primera fase de la Operación Tulipán, una acción secreta planeada en el Consejo de Seguridad Nacional para derrocarlo. Una serie de filtraciones a la prensa desvelaron que los Estados Unidos también tenían un plan de invasión, derrocamiento de Gaddafi y entrega de la mitad de Libia a Egipto.
El plan se descartó cuando quedó claro que harían falta 6 divisiones, 90.000 soldados. No fue el Pentágono, sino McFarlane. Él estaba en contra de ganarse el apoyo de Egipto para un ataque contra Libia. Yo no estaba de acuerdo con él, porque sería totalmente absurdo no hacerlo así, ya que destruiría nuestra relación con Egipto y les daría ánimos a Gaddafi y al resto. Me opuse porque no tenía sentido. Recomendé ir a El Cairo y preguntar a Sadat, que sabía mucho más que nosotros sobre Libia, qué le parecía. Lamentablemente, en otoño de 1981, Sadat fue asesinado. En diciembre de 1985, el presidente firmó un decreto secreto. Exigía que todos los que tuvieran acceso a información clasificada se sometiesen a un polígrafo si fuese necesario. Para acabar con las continuas filtraciones, Reagan, usando a la CIA como su ejército secreto personal, le pidió a William Webster que sometiera a todo su personal al detector de mentiras, inclusive los miembros del Ejecutivo. George Shultz se negó tajantemente y dio a conocer el hecho. Se filtraba mucha información, así que se propuso que todo el mundo pasara por el polígrafo. En prácticamente todas las administraciones se producen filtraciones y a la gente le preocupa. Una vez el presidente Kennedy hizo un comentario interesante. Dijo, la nave del Estado es la única en la que las filtraciones vienen de arriba. Yo recibí las mismas órdenes insensatas de Richard Nixon, porque en su administración se producían filtraciones a diario del Departamento de Estado de Defensa, incluso del mismo personal de la Casa Blanca. Así que quería que todos pasaran por el polígrafo. No es normal, no es algo que se pueda hacer todos los días. Si lo has hecho un lunes, más te vale no repetirlo el martes. Hay que entender la cultura de las agencias de seguridad. En nuestra cultura, el polígrafo es una herramienta más. Lo propuso el director de la CIA y creo que el del FBI y el secretario de Defensa estaban a favor de usar el detector de mentiras como herramienta de gestión. Yo me opuse porque pensé que no era correcto. Nunca me opuse al detector de mentiras. No pensé que fuera una afrenta para mi honor. Y no entendía por qué alguien que no tuviese nada que ocultar debería preocuparse. Pero el señor Shultz pensaba que aquello prejuzgaba su carácter o algo así, y se opuso. Dije que lo haría una sola vez. En otras palabras, que después dimitiría. Si el presidente no se fiaba de mí, yo debía dimitir. Se negó a la prueba y dijo que expresaría su oposición a la misma dimitiendo. A la gente de la CIA y de otros sitios no le gustó, aunque en el fondo creo que mucha gente pensaba que mi posición era la correcta. Creo que Shultz merece un elogio por su posición valiente. Dijo, no voy a aguantar esto y dimitiré antes de permitir que se imponga la medida. Y no fue impuesta. Ganó. Desde 1983, Ronald Reagan, coherente con sus creencias, denunció a la URSS como la encarnación del imperio del mal. En marzo de 1983, Reagan pronunció un discurso en el que calificaba a la URSS de imperio del mal. Yo ayudé a redactarlo. Los discursos de Reagan provocaban batallas terribles. Ninguno salió fácilmente. Había luchas entre los departamentos de Estado y de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. Incluso los redactores estaban divididos. Let us be aware that while they preach the supremacy of the state,
declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth. They are the focus of evil in the modern world. No sé a quién se le ocurrió la expresión imperio del mal, podría haber sido el mismo Reagan. Pensaba que era un imperio del mal y así lo dijo. Creo que varios redactores de discursos intentaron cambiarlo 3 o 4 veces. Pero Reagan quería decirlo y lo hizo. Es un buen ejemplo de su liderazgo en ese campo, aunque la expresión horrorizase a tanta gente. Me resulta difícil entender por qué. El Departamento de Estado llamó a los diplomáticos para que asegurasen a la primera ministra británica y al presidente francés que aquello había sido un exceso retórico y que no debía interpretarse como el reflejo de una nueva política agresiva. Intentaron contener al presidente porque no estaba de acuerdo con lo que había dicho. El presidente Reagan apoyaba mucho a la CIA y facilitó recursos importantes para reforzar la capacidad de la agencia en aras de una mayor eficacia, ya que quería ver el fin de la URSS. La historia de la CIA durante la Guerra Fría es la historia de una enorme incompetencia. Se equivocaron en todos los asuntos una y otra vez. Cuando había que entender lo que pasaba en la URSS, sus debilidades o alguna deficiencia en particular, especialmente el terrible desastre de la economía soviética, la CIA fue una calamidad. De forma continua, sobreestimaron la actividad soviética y la situaron por encima de su nivel. En 1986, un semanario de Beirut destapó un plan de los Estados Unidos para efectuar una entrega secreta de armas a Irán a cambio de la liberación de sus rehenes en el Líbano. Se informaba de que Robert McFarlane, del Consejo Nacional de Seguridad, había estado de incógnito en Teherán. Fue el comienzo del Irán Gate, con McFarlane en el centro del escándalo. El NSC ya había sido utilizado para operaciones ilegales ocultadas a la población. Pero esta vez se trataba de la amenaza a un elemento fundamental de la política exterior de los Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo. La primicia recordó los días y los manejos del Watergate. La idea fue propuesta por primera vez por Israel en julio de 1985. Informé de todo al secretario Schultz y le dije que el primer ministro israelí nos había pedido que la considerásemos. La primera reacción de Schultz fue muy positiva. Dijo, sí, debemos tomarla en cuenta. Sin embargo, después cambió de opinión y un mes después se opuso. También se opuso Weinberger, ambos de principio a fin, aunque se mantuvieron bien informados. El presidente, aun sabiendo que ellos se oponían, decidió llevarla a cabo. Les fue fácil convencerle de que podría funcionar. Y por supuesto no funcionó. La razón fue que algunos de sus ayudantes en el Consejo de Seguridad Nacional le convencieron de que nuestra relación con Irán tenía arreglo. Pero eso no era verdad. Es lo que me pareció cuando me contaron el plan, porque el escenario que planteaban era muy improbable. Creo que McFarlane lo vio como una posibilidad para entablar negociaciones fructíferas con los iraníes y otros sinsentidos de ese estilo. Dije que aquello era completamente absurdo, como invitar a Gaddafi a Washington para un almuerzo íntimo. Para cubrirse, el Consejo de Seguridad Nacional pasó el asunto del Irán Gate a Caspar Weinberger, el secretario de Defensa, para obtener su aprobación preliminar. Intentaron que la operación se autorizase y como despacharon con el presidente y todos sus asesores estaban de acuerdo, se autorizó. Pero yo no. En el margen del informe escribí, es una idea pésima. Excluyeron a todos los que no estaban de acuerdo. Y el resultado fue que la operación siguió adelante sin los límites y los controles normales. Y eso es algo que debe evitarse.
Operaron por su cuenta y no se molestaron en consultar conmigo. Seguramente tampoco se molestaron en hablar con Schultz, porque no querían que nadie interfiriera en sus planes. Más tarde nos enteramos de que ordenaron a varias agencias de seguridad y de inteligencia que yo no viera ciertos mensajes. Garantizaron que la operación fuese un secreto para mí, el secretario de Defensa, porque sabían que tanto yo como el secretario Schultz estábamos en contra. Creo que se descontrolaron y perdieron la perspectiva política. Desembocó en el único escándalo de verdad, en el único gran problema de Reagan. Cuando la prensa me preguntó, expliqué lo que había pasado y asumí la responsabilidad. Sin embargo, en la Casa Blanca, el círculo de asesores presidenciales negó que se hubiera producido un intercambio de armas por rehenes. I'm not troubled about any threat to the president's credibility. I would like to ask you, Mr. Secretary, do you plan to leave the administration this year? As to my own plans, I will be in the Pentagon at my job until I announce otherwise. Fue una maniobra muy infantil. La gente, los arquitectos de aquella política en la Casa Blanca, no entendían Irán, ni entendían a los ayatolás. Queda claro por el estilo amateur con el que realizaron la operación. La segunda parte del trato parecía increíble. La venta de armas a precio máximo a Irán no solo liberaría a los rehenes del Líbano, sino que los beneficios se usarían para financiar a los que intentaban derrocar al régimen socialista de Nicaragua. El dinero de la venta de armas a Irán se desvió a una cuenta para financiar a los llamados contras que luchaban por la libertad en Nicaragua. Nos acusaron de ayudar a la democracia, a los partidos democráticos de Nicaragua, por proporcionarles ayuda financiera para que el régimen socialista no dominase el proceso electoral. Es anticonstitucional que el Poder Ejecutivo gaste dinero sin autorización del Congreso, así que aquello fue ilegal. Creo que quienes lo sabían eran McFarland, North y algunos que trabajaban con ellos. Ese fue el error de toda la operación y por eso se le llamó Operación Canallesca. No sé lo que sabía el presidente. No sé qué material le presentaron y si lo hicieron de forma clara o vaga o ambigua. Es perfectamente posible que Oliver North pensara que el presidente lo sabía y que al mismo tiempo el presidente no lo entendiera porque North no había sido explícito. Durante su declaración ante el Congreso, el coronel North del Consejo de Seguridad Nacional insinuó que Reagan estaba al corriente de todo. Why doesn't the Secretary of State agree with me? Why doesn't the Secretary of Defense agree with me? They don't have to agree with me. I was simply providing advice and input and recommendations and options to my superiors. When they gave me direction, I carried them out. Now, I wasn't asking for the Secretary of State to agree with me. That they were still opposed in January. Yes, I suppose I had heard that they were opposed. Who was calling the shots on these negotiations for the United States? Well, on the trip that I went with Mr. McFarland, clearly he was the chief negotiator. Mr. McFarland have instructions from the President of the United States? Apparently so. Well, you knew that, didn't you? I was not present when Mr. McFarland was briefed by the President. Is this testimony criticism of the fact that the decision was made to stand firm with the Iranians? My role as a subordinate on the NSC staff was to provide advice and input. A mi juicio, también podría haber pensado, voy a tener cuidado con lo que le digo al presidente para protegerlo, porque es importante que el presidente pueda, llegado el caso, negar que lo supiera. Parecía increíble, ya que se habían producido un montón de reuniones y discusiones. Pero
La regla, en el caso de operaciones supersecretas, es que se pueden negar después. Y esa es la práctica que se siguió en este caso. En una rueda de prensa, Reagan negó que supiera del asunto. Seguramente fue un error, pero era lo que solía hacerse. Cuando el presidente se reunió con la prensa para el tradicional mensaje de acción de gracias, su reacción a las preguntas de los reporteros tuvo algo de surrealista. Who's going to head that commission investigating what happened? What did you know about money going to the Contras? All I know is this is just a taste of wonderful, and I'm looking forward to tomorrow. He's not looking forward. Mr. President, how much trouble are you in because of this Contra revelation? Vice President Bush, did you know about the Contra aid or not, sir? Did you know about the Contra, sir? Mr. President, some people might think you're stonewalling by refusing to answer questions. Mr. President, when will you be able to speak out on this Contra business? Sir, the country's going to want to hear from you, not your Attorney General. Mr. President, you've never ducked questions before. Judge Howard going to be the head of your conviction. Mr. President, hasn't this damaged your presidency? Any other turkeys on the chopping block? Fue el único gran error en política internacional del presidente, y lo cometió por el mejor de los motivos, aunque siguió siendo un error. Así es como todo aquello siguió inflándose. Fue un momento trágico para el presidente, quien más tarde tuvo la honradez y la gallardía de admitir que había sido un grave error. Fallaron. Quiero decir que no sería la primera vez que un secretario fue incapaz de persuadir al presidente. Aconsejado por Nancy, Reagan se negó a dar explicaciones a la nación. La astróloga de Nancy le había dicho que las estrellas no le eran favorables al presidente. Si me haces preguntas de cotilleos y cosas así, la verdad es que tienen gracia, pero carecen de importancia. Por fin Reagan accedió a explicarse ante las cámaras. My fellow Americans, for the past 3 months, I've been silent on the revelations about Iran. And you must have been thinking, well, why doesn't he tell us what's happening? Why doesn't he just speak to us as he has in the past when we've faced troubles or tragedies? Let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration, but no excuses. It was a mistake. I didn't know about any diversion of funds to the Contras. But as president, I cannot escape responsibility. Dicho esto, Schultz y Weinberger siguieron en el gobierno a pesar de haber sido informados de todo. Sus notas, que ahora se han hecho públicas, demuestran que estaban al cabo de la calle y que si hubieran amenazado con dimitir, habrían detenido la operación. Así que lo que dicen hoy para defenderse que no sabían nada es absurdo. Podrían haberlo parado. El vicepresidente George Bush negó cualquier participación en el Iran Gate y rehusó responder a los periodistas que tuvieron la valentía de preguntarle. Afirmó que nunca fue informado o consultado por el presidente. Yo sé, y él también, que se enorgullecía de haber estado presente en todas las reuniones y de haber sido plenamente informado. Conocía las decisiones y las apoyó. Decir que no lo sabía no es sincero. Yo sé que lo sabía, por supuesto. Hay que verlo en su contexto. En aquellos momentos él buscaba la presidencia. Era candidato y si reconocía que había estado informado de aquellas decisiones y que además había participado en ellas, eso le habría hecho vulnerable y le habría hecho daño. Es una situación difícil de describir. So help me God. Congratulations. Thank you.
George Bush sucedió a Ronald Reagan en la Casa Blanca. Como iba por detrás de su oponente demócrata, basó su campaña en la lealtad a la bandera, el patriotismo, la oración en las escuelas, la lucha contra el crimen y el endurecimiento de las condiciones en las cárceles. El resultado fue impresionante. En pocos días, su posición en las encuestas se disparó y ganó las elecciones con el 53% de los votos. La elección de George Bush se vio como un tercer mandato de Ronald Reagan. Bush basó su administración en las relaciones personales, creyendo que esa era la forma más eficaz de hacer las cosas. Prefirió la lealtad personal a las ideas políticas. Se recababan opiniones de todos los campos y luego se llegaba a un compromiso aceptable. Como vicepresidente durante 8 años, Bush había presenciado a diario la disfuncionalidad de la administración de Reagan y sus rivalidades improductivas. Al nombrar a sus íntimos amigos para puestos clave, formó un gobierno colegiado muy unido y unánime. Entre los miembros de su selecto círculo estaba James Baker. El presidente Bush sabía cómo tenía que funcionar el sistema. Nombró a 5 amigos con los que había trabajado en otros puestos. Éramos compañeros, así que no se veían las puñaladas ni las luchas que se habían producido en otras administraciones entre el Consejo de Seguridad Nacional y el secretario de Estado, o entre el secretario de Estado y el de Defensa. Si nos hubiéramos peleado entre nosotros, no habríamos logrado lo que logramos. Si repasas la administración de Carter, verás que Vance y Brzezinski eran como el perro y el gato. En la primera presidencia de Nixon, Henry Kissinger, como asesor de seguridad nacional, mantuvo a Bill Rogers, el secretario de Estado, al margen de todo. En los años de Reagan, Shultz y Weinberger estaban siempre tirándose a la yugular como secretarios de Defensa y de Estado. Y además había 7 u 8 asesores de seguridad nacional, algunos enfrentados directamente al secretario de Estado. Brent Scowcroft fue nombrado director del Consejo de Seguridad Nacional y trasladó su despacho a la Casa Blanca. La regla era la misma. Cuanto más cerca está el despacho de un asesor al del presidente, tanto más influyente es. Lawrence Eagleburger fue el consejero presidencial de Bush. Había sido miembro del Consejo en calidad de director de la CIA. Así que sabía exactamente cómo quería que funcionase y nombró a personas con visiones similares. Si Scowcroft tenía una opinión, y normalmente la tenía, se la contaba al presidente. A veces el presidente seguía su consejo y otras veces no. Con el tiempo, Bush y Scowcroft se hicieron íntimos, así que en ese sentido creo que Scowcroft ejerció una influencia positiva, pero nunca fue dominante ni intentó mantener al resto ajeno al proceso de toma de decisiones. Intenté no hacerlo. Y no creo que James Baker pensase que me dedique a aislar al presidente de las opiniones de su gente o a asumir las responsabilidades del secretario Baker. No hubo ninguna operación del Consejo de Seguridad Nacional que yo no aprobase. No hubo asuntos Irán-Contras, ni misiones secretas, ni nada de eso. Yo era un consejero político y nadie se interpuso entre el presidente y yo, lo que significa que los asuntos de política exterior los decidió el Departamento de Estado. Cuando entré en el Departamento de Estado, dije que iba a ser el hombre del presidente en el departamento y no el hombre del departamento en la Casa Blanca. Eso provocó habladurías. William Webster se ocupó de la CIA. En 1973, Bush, entonces director de la agencia, le había formado. Cada mañana Webster entregaba 2 copias de un informe conocido como el Informe Diario del Presidente, o en otras palabras, el mundo a través de los ojos de la CIA. El día de su toma de posesión, el presidente me lo dejó claro. Nos convocó a todos y dijo: espero que tengáis desacuerdos entre vosotros. Eso está bien. Y añadió: pero no en público. No filtréis información a los periódicos para perjudicar a otro. Y cuando tome una decisión, os quiero a todos detrás para ayudarme a que se lleve a cabo.
En noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín preparó el camino para la reunificación de Alemania y el hundimiento de la URSS. Uno tras otro, sus antiguos estados satélite acabaron con sus regímenes comunistas. Pero George Bush, un producto de la Guerra Fría y ex jefe de la CIA, no acababa de convencerse. Envié un mensaje adicional al presidente junto al informe diario en el que decía: las burbujas están saliendo a la superficie. Esas fueron mis palabras exactas. No sabíamos cuándo ocurriría exactamente ni cómo tendría lugar. ¿Predije lo que iba a ocurrir? No. Pero si lees lo que se escribía, si lees los periódicos alemanes y otras informaciones de 1989, o incluso en la caída del muro, todas decían que pasarían 10 años o así antes de la reunificación. Nos sorprendió a todos. Lo peor que podríamos haber hecho es emocionarnos con la caída del muro. Muchos nos criticaron por no haber bailado sobre el muro. Creo que en los primeros días él tenía muchos menos recelos que yo. Creo que desconfiaba mucho menos. Aunque no creo que ninguno de nosotros se fiara totalmente de los soviéticos. No creo que en aquellos momentos hubieras encontrado una sola persona seria en las principales capitales del mundo que dijera: dentro de 4 años caerá el muro, y dentro de 6 la Unión Soviética habrá desaparecido. Ni una. A finales de julio de 1990, los Estados Unidos estaban casi seguros de que Saddam Hussein estaba preparándose para invadir Kuwait. Estaba en Irkutsk, en una reunión con Shevardnadze sobre control de armas, cuando uno de mis ayudantes me entregó una nota que decía que parecía que los iraquíes iban a entrar en Kuwait porque había una incesante reunión de tropas en la frontera. Se lo dije a Shevardnadze y él respondió: eso no puede pasar, no creo que sean tan idiotas para hacer eso. Yo respondí: más te vale cotejarlo con la KGB. Dijo que lo haría esa misma tarde. Fuimos a comer y cuando regresó me dijo: he preguntado a la KGB y no pasa nada. Irak no es tan tonto como para invadir Kuwait. Pero nuestra inteligencia me estaba diciendo que se estaba produciendo un traslado masivo de tropas. Los rusos no previeron que Irak entraría e invadiría Kuwait. Enviamos un aviso sobre la invasión de Saddam Hussein en las siguientes 24 a 48 horas, basado en nuestro análisis de las comunicaciones interceptadas, los tanques y otras cosas. Así que no hubo sorpresa, o al menos no debería haber habido sorpresa. En el sótano de la Casa Blanca se daban los toques finales a la operación Tormenta del Desierto. Cuando tenemos reuniones importantes, normalmente bajamos a la sala de crisis. Cuando la crisis es aguda, el presidente no va al Pentágono, sino que el Pentágono va al presidente. Había una sala con todo tipo de dispositivos electrónicos para las reuniones de crisis. A pesar de que James Baker prefería la diplomacia, Bush defendió una solución militar más que política. Pero una guerra exigía la aprobación del Congreso. Decidió prescindir de ella. Según el derecho de los Estados Unidos, la autorización solo estaría en vigor durante 60 días, un tiempo insuficiente para una operación militar de esa envergadura. Durante las semanas posteriores forjó una coalición de estados bajo bandera de la ONU antes de lanzar su ofensiva en enero del 91. 6 miembros de nivel infraministerial nos reuníamos todos los días, a veces varias veces. Yo representaba al Consejo de Seguridad Nacional y había gente del Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA, el Alto Estado Mayor, todos con el poder de nuestras ideas.
Yo nunca tomé decisiones porque era un simple consejero y conocía mis límites. Por eso la gente que trabaja para el presidente no tiene poder de verdad, sino influencia. Para alguien como yo, el poder residía en realizar recomendaciones, decir, después de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein, ¿qué deben hacer los Estados Unidos? El presidente estuvo al mando. Desde el principio había decidido que Saddam Hussein no podía quedarse con Kuwait, que tenía que retirarse de forma incondicional y que nosotros haríamos lo que hiciese falta. Scowcroft, y creo que también el presidente, se dieron cuenta desde el principio de que si no lo conseguíamos todo por la vía diplomática, tendríamos que ir a la guerra. Nadie se opuso. Fue una decisión unánime. Después de nuestro ataque, sí que hubo algunas diferencias políticas. El Pentágono era mucho más receloso. Cuando digo el Pentágono, quiero decir que los militares tenían muchos más reparos, en parte porque se acordaban de Vietnam, y se morían de miedo pensando que nos meteríamos en otra situación así. Jim Baker era más optimista acerca de la posibilidad de arreglarlo diplomáticamente más que por la fuerza. Sinceramente, tengo que decirte que Baker estaba menos entusiasmado con la solución militar que otros, desde luego menos que yo. No íbamos a cometer los mismos errores de la guerra de Vietnam. El presidente Bush hizo algo fundamental, dejar que los militares se ocupasen de la guerra. Nosotros no dirigimos la guerra desde la Casa Blanca, sino que nos encargamos de la política. Miramos la lista de los objetivos de los bombardeos para evitar que hubiese blancos políticamente sensibles. Una vez que el plan de los generales se aprobó, fue un problema de los militares, que mantuvieron informado a Bush. Pero él no trató de decirles cómo tenían que llevar la guerra. Se apartó y dejó que los generales hicieran lo que tenían que hacer. Pedimos permiso al Congreso para enviar 500.000 soldados a la guerra del Golfo, pero lo habríamos hecho incluso sin la aprobación del Congreso, porque pensamos que el presidente tiene competencias constitucionales para desplegar tropas. Antes de declarar la guerra a Irak, Bush invitó a cenar a la Casa Blanca a Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado, para recabar su opinión antes de tomar una decisión final, saltándose así a su propio secretario de Estado, James Baker, opuesto a la intervención militar. Kissinger dio luz verde a Bush. No es algo inusual. Es bueno buscar consejos de todas las fuentes posibles. No creo que en los diarios del presidente Bush encuentres que cada vez que tenía que tomar una decisión, invitase a Henry a cenar. Eso no es verdad. Déjame decir una cosa. Nunca se le invitó a la Casa Blanca sin mi conocimiento. Lo hizo por su cuenta. Buscar el consejo de Henry y aprovechar su experiencia fue algo cabal. Hay que recordar que todos los problemas de Vietnam recayeron sobre Henry, y por eso Bush quería su consejo. No fue una sugerencia mía, ni siquiera sé si lo hizo Scowcroft, o fue una idea del presidente, pero fue una decisión atinada. El presidente Bush entendió que no podía saltarse a su secretario de Estado así. Teníamos una amistad de 35 años. No podría haberme hecho algo así. El riesgo de inflamar la situación en Oriente Medio era grave. Por primera vez en el despacho Oval, los jefes militares trazaron planes de contingencia en caso de intervención nuclear. No me imagino ninguna circunstancia en la que el presidente hubiese estado dispuesto a usar armas nucleares. Bajo ninguna circunstancia, salvo una invasión soviética de Europa Occidental. Por lo que sé, nadie habló de usar armas nucleares, aunque no puedo decir que en algún sitio algún general no estuviera listo para ello. Nunca nos preocupó que los israelíes fuesen a usar armas nucleares. A menos que estés en gran peligro, si usas armas nucleares en un espacio tan pequeño, la radiación también te afecta a ti. No es una zona en la que se puedan usar armas nucleares, a menos que no haya nada más. Permíteme responder de otra forma. ¿Acaso alguien habló de una opción nuclear? Sí. Claro. Debatimos mucho la cuestión
Por ejemplo, ante la posibilidad de que los iraquíes usaran armas químicas. Públicamente, nunca descartamos el uso de armas nucleares, pero en privado sí. Pocos meses antes de las elecciones, la victoria en la Guerra del Golfo fue un activo en el haber de Bush que sirvió para sanar parte de las heridas de Vietnam. El siguiente punto del orden del día era librarse de Saddam Hussein. Una de las cosas de las que Bush estaba convencido desde el principio era que lo último que quería era mantener un ejército de ocupación en Oriente Medio, en este caso en Irak, porque sabía que los árabes se morirían de miedo. Sería mejor decir que se pondrían nerviosos, pero muy nerviosos, si entrábamos y nos quedábamos en Irak, porque tendrían el poder imperial entre ellos. Desde el principio Bush entendió que teníamos que entrar y salir. Quedarse en Irak habría creado un nuevo conflicto, uno que no habíamos estudiado, para el que no estábamos preparados y sobre cuyo desenlace no teníamos ni idea. Una vez cumplidos los objetivos bélicos y políticos, habría sido una auténtica locura que los Estados Unidos ocupasen un gran país árabe simplemente porque queríamos cambiar su gobierno. Lo importante es que nunca nos pidieron hacerlo y nunca lo intentamos. Solo dimos información al ejército. La única forma de haber llegado hasta Saddam Hussein era presentándose en Bagdad, y nuestros militares no querían hacerlo. Nunca dijimos que fuésemos a por Saddam Hussein. No sabíamos dónde estaba ni cuánto tiempo tardaríamos en encontrarlo, y tampoco sabíamos cuántas pérdidas nuestras ocasionaría. Así que al final... El presidente Ford dictó la orden ejecutiva 12333, según la cual los asesinatos están prohibidos. Con el asunto de Irak atrás, Bush lanzó su campaña de reelección con la seguridad de que ganaría un segundo mandato. Su programa electoral se centraba en su política electoral, el desarme y el nuevo orden mundial pacífico que seguiría el hundimiento del Imperio Soviético. On an August day, an historic event took place. It didn't happen on Main Street or in any American town, but in Russia, where soldiers began destroying hundreds of nuclear missiles. Pero Bush sufrió un rotundo fracaso. Su castillo de naipes se derrumbó y fue derrotado sin paliativos por un político casi desconocido, Bill Clinton. Como Carter, Bush engrosó la corta lista de presidentes no reelegidos. Cometimos nuestros errores. No los recuerdo todos, pero cometimos varios como todo el mundo. Los republicanos hicieron una campaña pésima. No culpo a Bush, pero sí a mucha gente de su entorno. Estaban cansados de nosotros. Llevábamos 12 años en el poder, lo entiendo. Solo digo que es un hecho de la vida. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el hundimiento de la URSS, la rivalidad de los Estados Unidos con ese país había sido la base de su política exterior. Un consejero de Gorbachov comentó: «Les hemos hecho la peor jugarreta. Hemos dejado a los Estados Unidos sin enemigo». En una encuesta realizada tras la derrota de Bush, 1 de cada 3 estadounidenses decía que había llegado el momento de dejar de meterse en los asuntos del mundo. La política exterior nunca encabeza las encuestas a menos que sea una cuestión de guerra y de paz. Si no es así, la gente no presta mucha atención a los asuntos exteriores. La Guerra Fría había terminado y la política exterior dejó de ser importante. Solo quedaba recoger las piezas del Imperio Soviético. Lo que importa ahora son los asuntos domésticos, no los internacionales. Desde el final de la Guerra Fría, la Agencia de Seguridad Nacional ha sustituido al Consejo de Seguridad Nacional como los ojos y los oídos del gobierno de los Estados Unidos. La CIA y el Pentágono han disminuido su actividad y no hay enemigo que plantee una seria amenaza a los intereses de los Estados Unidos. Las guerras son básicamente batallas económicas. En la actualidad, las cuestiones internacionales se han convertido en asuntos económicos y de mercados.
Todo el mundo sabe que lo mejor es poseer una economía y un mercado fuertes. El secretario de Comercio, que antes era considerado un puesto menor, es ahora uno de los principales jugadores en los asuntos de Estado. Es el amanecer de un nuevo orden mundial exportable desde los Estados Unidos. En todo el siglo XX ningún país ha ejercido una influencia más decisiva ni poseído una hegemonía tan absoluta como los Estados Unidos.